Antes de comenzar, informamos que este contenido es un audiolibro de ficción con fines educativos y de accesibilidad. Está dirigido a personas con discapacidad visual y personas mayores, con el objetivo de facilitar el acceso a la literatura. Todo lo que se narra pertenece al ámbito de la fantasía y no representa hechos reales. Este contenido no incluye lenguaje sexual ni material inapropiado. Bienvenidos a La Voz del Libro. Disfruta de audiolibros que te harán sentir la magia de la literatura. Suscríbete para más historias. Si te gusta mi contenido, apóyame con un super gracias. Ahora sí, prepárate, que la historia comienza. Maldita sea, Sadist. No saltes. La voz de Puri apenas se escuchó por encima del sonido del choque del coche delante de ellos. Y eso no detuvo a su gemelo que saltó del escalade mientras iba a 50 millas por hora. Bube, está fuera. 1,80 de nosotros. El hombro de Puri golpeó ruidosamente contra la ventana cuando Vsauce derrapó controladamente con el SUV. Los focos delanteros se balancearon y Z giró sobre el asfalto cubierto de nieve como una pelota. Una fracción de segundo más tarde, arrastró su trasero y se levantó sobre sus pies, yendo a la casa del sedán abollado que ahora tenía un pino como ornamento sobre la capota. Puri vigiló a su gemelo y se quitó el cinturón de seguridad. Los lésers que habían estado persiguiendo por el linde rural de Calvel podrían haber acabado su jodido paseo según las leyes de la física, pero eso no significaba que estuvieran fuera de servicio. Aquellos bastados no muertos eran duraderos. Cuando el escalade paró, Puri abrió apresuradamente la puerta mientras iba por su bereta. No sabía cuántos lésers había en el coche o qué tipo de municiones llevaban. Los enemigos de la raza de los vampiros viajaban en grupos y siempre iban armados. Santo infierno, 3 de los asesinos de cabellos claros habían salido y solo se veía al tambaleante conductor. Las jodidas probabilidades no detuvieron a Z. Era un maníaco, que se dirigió directamente hacia el trío de no muertos con solo una daga negra en su mano. Puri se movió rápidamente a través de la carretera, escuchando a Vsauce correr pesadamente tras él. Pero no eran necesarios. Mientras las silenciosas ráfagas de aire se arremolinaban y el dulce olor a pino se mezcló con el escape de gas del destrozado coche, Z derrumbó a los 3 lésers solo con el cuchillo. Les cortó los tendones posteriores de las rodillas para que no pudieran correr, les rompió los brazos para que no se pudieran sostener, y los arrastró por el suelo hasta que quedaron alineados como si fueran horribles muñecas. Le llevó 4 minutos y medio, incluyendo despojarlos de sus identificaciones. Entonces Sadist hizo una pausa para tomar aliento. Cuando miró hacia abajo a la grasienta sangre negra derramada que manchaba la blanca nieve, el vapor se elevaba sobre sus hombros, una apacible niebla jugaba con el frío viento. Puri colocó la bereta en la pistolera de su cadera y se sintió mareado, como si hubiera comido 6 paquetes de bacon grasiento. Frotándose el esternón, miró a su izquierda. La ruta 22 estaba mortalmente tranquila esta noche y estar a las afueras de Calvel era adecuado. Los testigos humanos serían improbables. Los ciervos no hablan. Sabía lo que vendría después. Sabía que era mejor no intentar detenerlo. Sadist se arrodilló sobre uno de los lésers, su cara con cicatrices se deformaba por el odio, su destrozado labio superior se torció hacia atrás, sus colmillos largos como los de un tigre. Con el pelo rapado y los huecos bajo sus pómulos, parecía el Green Reaper, y como la muerte, trabajaba cómodo con el frío. Llevaba solo un jersey de cuello alto y pantalones amplios negros, iba más armado que vestido. La negra pistolera firma de la Hermandad de la Daga Negra cruzada sobre su pecho y 2 cuchillos más atados con una correa sobre sus muslos. También lucía un cinturón con 2 Sig Sauers. No es que nunca usara la 9 milímetros. Le gustaba hacerlo personalmente cuando mataba. En realidad, era el único momento en que se acercaba a alguien. Z agarró al léser por las solapas de su chaqueta de cuero y golpeó con fuerza el torso del asesino sobre el suelo, obteniendo un estrecho boca a boca. ¿Dónde está la mujer? Cuando no obtuvo más respuesta que una malvada sonrisa, Z levantó sin consideración al asesino. El chasquido hizo eco a través de los árboles, un sonido duro como el de una rama que se rompe por la mitad. ¿Dónde está la mujer?
El asesino se burló sonriendo abiertamente, entonces la rabia de Zeta se elevó tanto que hizo su propio círculo ártico. El aire alrededor de su cuerpo se cargó magnéticamente y se volvió más frío que la noche. Los copos de nieve no caían a su alrededor, como si se desintegraran con la fuerza de su cólera. Puri escuchó un sonido estridente y miró sobre su hombro. Vsauce estaba encendiendo una bomba casera, los tatuajes en su sien izquierda y la perilla alrededor de su boca destacaban sobre el anaranjado brillo. Ante el sonido de otra pequeña explosión, V hizo una profunda respiración e hizo rodar sus diamantinos ojos. ¿Estás bien, Puri? No, no lo estaba. La naturaleza salvaje de Zeta siempre era materia de un cuento de horror, pero últimamente se había hecho tan violento que era duro mirarlo en acción. Un pozo sin fondo, sin alma después de que Bella había sido secuestrada por los Lessers. Y aún no la habían encontrado. Los hermanos no tenían ni pistas, ni información, nada. Incluso con el duro interrogatorio de Zeta. Puri estaba hecho un lío sobre el rapto. No conocía a Bella lo suficiente, pero había sido encantadora, una mujer que funcionaba al más alto nivel dentro de la aristocracia de su raza. Sin embargo, para él había sido más que su linaje. Mucho más. Ella había ido más allá del hombre bajo la disciplina de su voto de celibato, removiendo algo profundo. Estaba tan desesperado como Zeta por encontrarla, pero después de 6 semanas, había perdido la fe en que hubiera sobrevivido. Los Lessers torturaban a los vampiros para obtener información sobre la hermandad y como todos los civiles ella sabía poco sobre los hermanos. Seguramente ahora estaría muerta. Su única esperanza es que no hubiera aguantado días y días infernales antes de ir al FAB. ¿Qué hicisteis con la mujer? Gruñó Sadist al siguiente asesino. Cuando todo lo que le dijo fue un joete, Zeta tomó la Tyson y golpeó al bastardo. ¿Por qué Sadist se preocupaba por una mujer civil? Nadie en la hermandad lo podía entender. Lo conocían por su infernal misoginia, le temían por ello. ¿Por qué Bella le importaba? Era lo que todos se preguntaban. Sin embargo, nadie, ni Puri, como su gemelo, podía predecir las reacciones del hombre. Mientras los ecos del brutal trabajo de Zeta eran aislados por el bosque, Puri se sintió resquebrajarse por el interrogatorio mientras que el ser se mantenía firme y no daba ninguna información. No sé cuánto más podré aguantar esto, dijo en un susurro. Sadist era lo único que tenía en la vida, aparte de la misión de proteger a la hermandad de la raza de los Lessers. Cada día Puri se acostaba solo, no dormía en absoluto. La comida le daba poco placer. Las mujeres estaban descartadas debido a su celibato. Y cada segundo estaba preocupado por lo que haría Sadist y quién sería herido en el proceso. Se sentía como si estuviera muriendo por 1000 cortes, desangrándose lentamente. Un blanco de todas las crueles intenciones de su gemelo. V extendió la mano enguantada y apretó la garganta de Puri. Mírame, amigo. Puri lo miró y se encogió. El ojo izquierdo del hermano, el que tenía los tatuajes a su alrededor, se dilató hasta no verse más que un negro vacío. Vsauce, no, yo no, mierda. No tenía por qué enterarse de su futuro ahora mismo. No sabía cómo manejaría el hecho de que las cosas solo fueran a empeorar. La nieve cae despacio esta noche, dijo V, frotando el pulgar hacia adelante y hacia atrás sobre su gruesa vena yugular. Puri parpadeó cuando le llegó la tranquilidad, su corazón se ralentizó al ritmo del pulgar de su hermano. ¿Qué? La nieve cae muy despacio. Sí, sí, lo hace. Y hemos tenido mucha nieve este año, ¿verdad? Sí. Sí, mucha nieve y va a haber más. Esta noche. Mañana. El mes que viene. El próximo año. Las cosas vienen cuando vienen y caen donde caen. Así es, dijo Puri suavemente. No hay nada que lo pare. No, a menos que tú seas la toma de tierra, el pulgar se detuvo. Hermano mío, no te veo como el cable de tierra. No lo detendrás. Nunca. Una serie de pequeñas explosiones y destellos aparecieron cuando Zeta apuñaló al Lesser en el pecho y los cuerpos se desintegraron.
Entonces solo quedó el silbido del radiador del coche destrozado y la pesada respiración de Z. Como una aparición se levantó del ennegrecido suelo, la sangre de los Lessers manchaba su cara y sus antebrazos. Su aura era una brillante neblina de violencia que deformaba el paisaje que tenía detrás, el bosque tras él estaba ondulante y borroso enmarcando su cuerpo. «Voy al pueblo», dijo él, limpiando su hoja sobre su muslo. «A buscar más». Antes de que el señor O volviera a cazar vampiros, liberó el seguro de su 9 mm Smith & Wesson y miró en el interior del cañón. El arma necesitaba una limpieza y su Glock también. Tenía otra mierda que quería hacer, pero solo un idiota permitiría que su celo le degradara. Infiernos, los Lessers tenían que estar por encima de sus armas. La hermandad de la daga negra no era la clase de objetivo con el que quieres descuidarte. Caminó a través del cuarto de persuasión, haciendo un pequeño desvío alrededor de la mesa que utilizaban para su trabajo. La distribución de la habitación no tenía ningún aislamiento y el suelo estaba sucio, pero como no había ventanas, el viento, en su mayor parte, se mantenía fuera. Había un catre donde dormía. Una ducha. Ningún retrete o cocina porque los Lessers no comían. El lugar todavía olía a tablas frescas, porque lo habían construido hacía tan solo un mes y medio. El único accesorio fijo terminado eran las estanterías que se extendían desde las sucias vigas bajando por toda la pared de 40 pies de largo. El instrumental estaba colocado, cuidado y limpio, en varios niveles: cuchillos, tornillos de sujeción, tenazas, martillos. Si había algo que pudiera arrancar un grito de dolor de una garganta, ellos lo tenían. Pero el lugar no solo era para la tortua, se utilizaba también como almacén. Guarecer a vampiros durante un tiempo era un desafío, porque ellos podían hacer «pov», desaparecí, delante tuyo si eran capaces de estar calmados y concentrarse. El acero les impedía el acto de desaparecer, pero una celda con barras no los habría protegido de la luz del sol y una habitación de acero en el edificio era poco práctica. Funcionaba bastante bien, aunque era un juego de tubos de alcantarilla metálicos colocados verticalmente en el suelo. O 3 de ellos, como era el caso. O tuvo la tentación de ir a las unidades de almacenaje, pero sabía que si lo hacía, no regresaría a la casa y tenía cuotas que cubrir. Siendo el forelecer, segundo en la jerarquía, tenía algunos atractivos extras, como el tener acceso a este lugar. Pero si tenía la intención de proteger su privacidad, tenía que tener un desempeño adecuado. Lo que significaba que tenía que cuidar de sus armas, aun cuando preferiría estar haciendo otras cosas. Apartó de un codazo un botiquín de primeros auxilios, agarró la caja de limpieza de la pistola y acercó un taburete a la mesa. La única puerta del lugar se abrió de golpe sin ninguna llamada. O miró sobre su hombro, pero cuando vio quién era, se obligó a reducir la expresión de fastidio al mínimo. El señor X no era bienvenido, pero él era el responsable de la sociedad de los Lessers y no se le podía negar. Solo por razones de autoconservación. De pie bajo la luz de la bombilla, el forelecer no era un buen oponente si querías permanecer de una pieza. De 6 pies y cuarto, era como un coche, cuadrado y duro. Y como todos los miembros de la sociedad que hacía tiempo habían pasado la iniciación, era totalmente pálido. Su blanca piel nunca se ruborizaba y no conseguía broncearse. Su pelo era del color de la telaraña. Los ojos de color gris claro como un cielo nublado e igualmente sin brillo y neutros. Con un paso informal, el señor X comenzó a mirar alrededor, no estimando la disposición de los objetos, pero buscando. Me han dicho que ha conseguido otro. O dejó la barra de limpiar el arma y contó las armas que llevaba encima. Un cuchillo para lanzar sobre su muslo derecho. Una Glock en la zona lumbar. Sentía no tener más. Lo cogí en el centro de la ciudad hace unos 45 minutos fuera del Zero Sun. Está en uno de los agujeros, cerca de aquí. Buen trabajo. Pienso salir otra vez. Ahora mismo. ¿De verdad? El señor X se paró delante de las estanterías y cogió un cuchillo de caza dentado. Sabe, he oído algo que es bastante malditamente alarmante. O siguió su apagado parloteo y colocó la mano sobre su muslo, acercándose más al extremo de la hoja. ¿No va a preguntarme qué es?
dijo el forelecer mientras caminaba sobre las 3 unidades de almacenaje del suelo. Tal vez porque ya sabe el secreto. O escamoteó el cuchillo en su mano mientras el señor X se demoraba sobre las redes metálicas que cubrían lo alto de los tubos de alcantarillado. No daba una mierda por los 2 primeros cautivos. El tercero no era asunto suyo. Ninguna vacante, señor O. La punta de la bota del señor X tamborileaba dando golpecitos contra uno de los juegos de cuerdas que desaparecían debajo de cada uno de los agujeros. Pensaba que había matado a 2 después de que no tenían nada que valiese la pena decir. Lo hice. Entonces con el civil que cogió esta noche, debería haber un tubo vacío. En cambio, esto está atestado. Cogí otro. ¿Cuándo? Anoche. Miente, el señor X comenzó a levantar la cubierta de la tercera unidad. El primer impulso de O fue de levantarse, dar 2 largos pasos rápidos y perforar la garganta del señor X con el cuchillo. Pero no podría hacerlo ni de lejos. El forelecer tenía el elegante truco de poder congelar a los subordinados en el lugar. Y todo lo que tenía que hacer era mirarte. Entonces O se quedó quieto, temblando por el esfuerzo de mantener su co sobre el taburete. El señor X sacó un bolígrafo linterna de su bolsillo, encendiéndolo y la dirigió hacia el agujero. Cuando un amortiguado chillido salió, sus ojos se abrieron de par en par. Jesucristo, realmente es una hembra. ¿Por qué demonios no me lo dijeron? O despacio se puso de pie, dejando el cuchillo colgar por el muslo, entre los pliegues de su pantalón de carga. Es nueva, dijo él. Eso no es lo que he oído. Con pasos rápidos, el señor X fue al cuarto de baño y retiró la transparente cortina de plástico. Con una maldición, pateó las botellas de champú y el aceite de bebé que estaban alineados en la esquina. Entonces fue hacia el armario de las municiones y sacó la nevera portátil que estaba oculta tras ellos. La tumbó y la comida cayó de golpe al suelo. Como los Lesser no masticaban y tragaban, estaba tan claro como cualquier confesión. La pálida cara del señor X estaba furiosa. Ha estado manteniendo a una mascota, ¿verdad? O consideró negarlo mientras media la distancia entre ellos. Es valiosa. La uso en los interrogatorios. ¿Cómo? A los hombres de la especie no les gusta ver hembras heridas. Es un estímulo. Los ojos del señor X se estrecharon. ¿Por qué no me dijo nada? Este es mi centro. Usted me lo dio para dirigirlo como quisiera, y cuando encontrara al jodido soplón, le iba a quitar al bastardo la piel a tiras. Cuido del negocio aquí y usted lo sabe. No debería importarle como trabajo. Debería habérmelo dicho, bruscamente, el señor X le dijo, ¿está pensando hacer algo con ese cuchillo en la mano, hijo? Sí, papi, en realidad pienso hacerlo, ¿soy el responsable aquí o no? Cuando el señor X cambió el peso sobre sus pies o se preparó para el choque. Pero el teléfono móvil sonó. El primer toque sonó estruendoso en el tenso ambiente, como un grito. El segundo sonó menos que una intrusión. Y el tercero no era BDF. Mientras su mente se desbarataba, o se dio cuenta de que no estaba pensando claramente. Él era un tipo grande y un luchador malditamente bueno, pero no era contrincante para los trucos del señor X. Y si o era herido o moría, ¿quién cuidaría de su esposa? Conteste, le ordenó el señor X. Y ponga el altavoz. Las noticias eran de otro de los Prime. 3 Lessers habían sido eliminados a un lado de la carretera a 2 millas de distancia. Su coche había sido encontrado al abrigo del tronco de un árbol y las manchas de las quemaduras de sus desintegraciones habían chamuscado la nieve. Hijos de put, la hermandad de la daga negra. Otra vez. Cuando finalizó con la llamada, el señor X dijo. Mire, ¿quiere luchar contra mí o ir a trabajar? Un camino le llevará a una muerte segura ahora mismo. Es su elección. Soy el responsable de este lugar. Mientras obtenga lo que necesito. He traído a muchos civiles aquí. Pero eso no es lo que dicen muchos. O se acercó y se deslizó sobre la red del tercer agujero, asegurándose de que el señor X lo viera siempre.
Entonces colocó su bota de combate sobre la cubierta y se encontró con la mirada del Foreleser. No puedo ayudar si la hermandad se guarda el secreto de su propia especie. Tal vez solo deba concentrarte con un poco más de afán. No le digas que sé yo, pensó yo esta prueba y tu hembra será alimento para los perros. Mientras intentaba controlar su temperamento, el señor X sonrió. Su control sería más admirable si no fuera la única respuesta apropiada. Ahora, sobre lo de esta noche. Los hermanos irán al choque de aquellos asesinos a los que destruyeron. Vaya cuanto antes a la casa de H y cójalo. Asignaré a alguien al lugar de A y yo mismo cubriré a D. El señor X hizo una pausa en la puerta. Sobre esa hembra. Si la usa como instrumento, está bien. Pero si la mantiene por cualquier otra razón, tendremos un problema. Vaya de blando y alimentaré al Omega con usted pedazo por pedazo. O no se estremeció. Había sobrevivido a las tortugas del Omega una vez y calculó que podría volver a hacerlo otra vez. Por su hembra pasaría por lo que fuera. Entonces, ¿qué me dice? Le exigió el Foreleser. Sí, sensei. Mientras esperaba a que el señor X partiera en su coche, su corazón iba a explotar como una granada. Quería sacar a la mujer y sentirla contra él, pero entonces nunca se iría. Para intentar tranquilizarse a sí mismo, rápidamente limpió su SIW y se armó. Esto la verdad no lo ayudó, pero al menos sus manos habían dejado de temblar por un tiempo mientras lo hacía. De camino hacia la puerta recogió las llaves de su camión y conectó el detector de movimiento del tercer agujero. El apoyo tecnológico era un verdadero salvacuos. Si el láser infrarrojo se estropeaba, el arma triangular del sistema se dispararía y cualquier curioso atrapado contaría con un serio caso de filtraciones. O vaciló antes de salir. Dios, quería abrazarla. Pensar en perder a su mujer, incluso hipotéticamente, lo volvía loco. Aquella hembra vampira, era su razón para vivir ahora. No la sociedad. Ni el asesinato. Me voy, esposa, sé buena, él esperó. Volveré pronto y te lavaré, cuando no hubo ninguna respuesta, dijo, ¿esposa? O tragó compulsivamente. Si bien se dijo a sí mismo que debía ser un hombre, no podía obligarse a salir sin oír su voz. No me envíes sin un adiós. Silencio. El dolor penetró en su corazón, haciendo que el amor que sentía subiera vertiginosamente. Suspiró, el delicioso peso de la desesperación se apoderó de su pecho. Había pensado que sabía lo que era el amor antes de haberse hecho un léser. Había pensado que Jennifer, la mujer a la que había joído y por la que había luchado tantos años, había sido especial. Pero había sido un idiota muy ingenuo. Ahora sabía que era realmente la pasión. Su mujer cautiva era el dolor que lo quemaba y que lo hacía parecer un hombre otra vez. Ella era el alma que sustituía a la que le había entregado al Omega. Por ella vivía, aunque fuera un no muerto. Regresaré en cuanto pueda, esposa. Bella se encorvó dentro del agujero cuando oyó que se cerraba la puerta. El hecho de que el ser se fuera intranquilo porque no le había contestado la complacía. ¿Ahora la locura era completa verdad? Era gracioso que esta locura fuese la muerte que le esperaba. Desde el momento en el que había despertado en el tubo hacía muchas semanas, había asumido que su muerte iba a ser convencional, del tipo de cuerpo destrozado. Pero no, lo suyo era la muerte en sí misma. Mientras su cuerpo subsistía en una salud relativa, su interior no viviría mucho. La psicosis se había tomado su tiempo para atraparla, y como una enfermedad del cuerpo, había tenido sus etapas. Al principio se había sentido demasiado petrificada como para pensar en algo que no fuera la tortura que sentiría. Pero entonces los días pasaron y nada sucedió. Sí, el ser la golpeaba y sus ojos sobre su cuerpo la repugnaban, pero no le hacía lo que les hacía a los otros de su raza. Tampoco la había violado. En respuesta, sus pensamientos gradualmente habían ido cambiando, su espíritu se reanimó mientras mantuvo la esperanza de que la rescatasen. Ese periodo del Fénix había sido el más largo. Una semana entera, tal vez, aunque era difícil medir el paso de los días.
Pero entonces había comenzado el irreversible deslizamiento y lo que la había absorbido era el ser en sí mismo. Le había costado tiempo comprenderlo, pero tenía un extraño poder sobre su captor y después de que pasara algún tiempo, había comenzado a usarlo. Al principio lo empujó para probar los límites. Más tarde comenzó a atormentarlo sin otra razón más que el odio y el deseo de herirlo. Por alguna razón el ser que la había cogido, la amaba. Con todo su corazón. A veces le gritaba y realmente la aterrorizaba cuando él tenía alguno de sus caprichos, pero mientras más dura era con él, mejor la trataba. Cuando ella ponía los ojos en él, éste entraba en una crisis de ansiedad. Cuando le traía regalos y los rechazaba, lloraba. Con creciente fervor, se preocupaba por ella, le mendigaba su atención, se acomodaba contra ella y cuando lo dejaba fuera, él se derrumbaba. Jugar con sus emociones era todo su mundo, lo odiaba y la crueldad que la alimentaba, la estaba matando. Una vez había sido un ser vivo, una hija, una hermana, un alguien. Ahora se endurecía, poniéndose como el hormigón en medio de su pesadilla. Embalsamada. Querida Virgen del Fad, sabía que él nunca la dejaría marchar. Y segura de que si la mataba abiertamente, él tomaría su futuro. Todo lo que tenía ahora era solo este espantoso, infinito presente. Con él. El pánico, una emoción que no había tenido durante un tiempo, se había elevado en su pecho. Desesperada por volver al entumecimiento, se concentró en lo frío que estaba el suelo. El ser la había mantenido vestida con su propia ropa, que había sacado de sus cajones y armarios y estaba abrigada por un largo hons de lana, calientes calcetines y botas. Pero, incluso con todo, el frío era implacable, moviéndose entre las capas, metiéndosele en los huesos, convirtiendo su tuétano en aguanieve helada. Sus pensamientos se trasladaron hacia su granja, donde había vivido durante un periodo tan corto de tiempo. Recordó el alegre fuego que había hecho en el hogar en la sala de estar y la felicidad que había sentido al estar sola. Eran malas visiones, malos recuerdos. Le hacían recordar su antigua vida, su madre, su hermano. Dios, Revenge. Red la había vuelto loca con todo su comportamiento dominante, pero había tenido razón. Si se hubiera quedado con su familia, nunca habría conocido a Mary, la humana que vivía al lado. Y nunca habría cruzado el prado entre sus casas aquella noche para asegurarse de que estaba bien. Y nunca habría tenido que correr por el ser, nunca habría terminado muerta y respirando. Se preguntó cuánto tiempo la habría buscado su hermano. ¿Se habría rendido ya? Probablemente. Ni siquiera Reb podría continuar durante tanto tiempo sin esperanza. Apostaba que la había buscado, pero por una parte se alegraba de que no la hubiese encontrado. Aunque era un hombre sumamente agresivo, era civilizado y se sentiría responsable de que lo hirieran si él venía a rescatarla. Aquellos lessers eran fuertes, crueles y poderosos. No, para que regresara necesitaría a alguien igual de monstruoso que el que la retenía. Una imagen de Sadist le vino a la mente, clara como una fotografía. Vio sus oscuros ojos salvajes. La cicatriz que atravesaba su cara y le deformaba el labio superior. El esclavo de sangre con tatuajes en la garganta y en las muñecas. Recordó las señales de los azotes sobre su espalda. Y los piercings que colgaban de sus peones. Y los músculos, también el delgado cuerpo. Pensó en su cruel voluntad, inflexibilidad y todo el odio totalmente volátil. Era aterrador, un horror de la especie. Arruinado, no, roto, en las palabras de su gemelo. Pero eso era lo que lo habría hecho un buen salvador. El único rival para el ser que se la había llevado. Ese tipo de brutalidad de Sadist era probablemente la única cosa que podría sacarla de ahí, aunque tenía mejor criterio que pensar que alguna vez intentaría encontrarla. Ella era solo una civil con la que se había encontrado un par de veces. Y la segunda vez, él le había hecho jurar que nunca se le volvería a acercar. El miedo la rodeaba e intentó refrenar la emoción diciéndose que Revenge todavía la buscaba. Y apelaría a la hermandad si encontraba alguna pista de dónde estaba. Entonces tal vez Sadist vendría por ella, porque sería necesario, como parte de su trabajo. Hola. Hola. ¿Hay alguien ahí?
La inestable voz masculina sonaba como amortiguada, un tono metálico. Era el cautivo más nuevo, pensó. Ellos al principio siempre intentaban reaccionar. Bella se aclaró la garganta. Estoy aquí. Hubo una pausa. Oh, Dios mío. ¿Eres la mujer que se llevaron? ¿Eres Bella? Escuchar su nombre fue un shock. Infiernos, Eliezer la llamaba su esposa desde hacía tiempo, casi se había olvidado que había sido algo más. Sí, sí, soy yo. Todavía estás viva. Bien, su corazón todavía latía, de todos modos. ¿Te conozco? Y, yo fui a tu entierro. Con mis padres, Ralstam y Gilling. Bella comenzó a temblar. Su madre y su hermano la habían puesto a descansar. Su madre era profundamente religiosa, gran creyente de las viejas tradiciones. Una vez que se convenció que su hija estaba muerta, habría insistido en la ceremonia apropiada para que Bella pudiera entrar en el Fad. Oh, Dios. Pensar que ellos se habían rendido y saberlo eran dos cosas diferentes. Nadie vendría por ella. Nunca. Escuchó algo extraño. Y comprendió que sollozaba. Me escaparé, dijo el hombre con fuerza. Te llevaré conmigo. Bella permitió a sus rodillas se rindiesen y se deslizó hacia abajo por la pared acanalada del tubo hasta que quedó alojada en el fondo. Ahora estaba realmente muerta, ¿verdad? Muerta y bien muerta. Qué horriblemente adecuado que ella estuviera atrapada en la tierra. Las Zipkickers de Sadist lo llevaron a través de un callejón fuera de Trade Street. Las pesadas suelas sonaban con fuerza sobre los charcos de aguanieve en parte congelados y aplastados por las huellas de los neumáticos. Estaba totalmente oscuro, porque no había ventanas en los edificios de ladrillo de uno u otro lado y las nubes se habían cerrado sobre la luna. Incluso caminando así, su visión nocturna era perfecta, penetrando en todas partes. Como su rabia. Sangre negra. Necesitaba más sangre negra. La necesitaba sobre sus manos, golpeando en su cara y salpicando su ropa. Necesitaba océanos de ella corriendo por el suelo y resumando en la tierra. En honor a la memoria de Bella, sangraría a los asesinos, cada muerte una ofrenda. Sabía que no había sobrevivido, sabía en su corazón que debía haber sido asesinada de un modo espantoso. Entonces, ¿por qué siempre les preguntaba a esos bastardos dónde estaba? Infiernos, no lo sabía. Solo era la primera cosa que salía de su boca, sin importar cuántas veces se dijera que se había ido. Él iba a seguir haciendo esas joidas preguntas. Quería saber el dónde, el cómo y con qué ellos lo habían hecho. La información solo se lo devoraría, pero necesitaba saberlo. Tenía que saberlo. Y uno de ellos hablaría en algún momento. Zeta se detuvo. Olió el aire. Rezó para que el suave olor a talco para bebé fuese a la deriva a su nariz. Maldita sea, no podía soportar esto, no saber nada por más tiempo. Pero entonces rió con un repugnante chasquido. Sí, el infierno no podría enfrentarlo. Gracias a sus 100 años de cuidadosa educación con la mistress, no existía ningún nivel de mierda al que no sobreviviera. Dolor físico, angustia mental, abatiéndose en las profundidades de la humillación y la degradación, desesperación, impotencia, estás aquí, aguanta. Así que, sobreviviría a esto. Levantó la vista al cielo y cuando su cabeza se echó hacia atrás se balanceó. Con un rápido movimiento de mano se estabilizó, luego suspiró y esperó a ver si la sensación de mareo pasaba. No hubo suerte. Hora de alimentarse. Otra vez. Maldición, esperaba poder salir sin dificultad otra noche o dos. Lo más seguro era que hubiera arrastrado su cuerpo por pura fuerza de voluntad las 2 últimas semanas, pero eso no era nada insólito. Y esta noche no quería tratar con la sed de sangre. Vamos, vamos, concéntrate, gilipollas. Se obligó a continuar, acechando por los callejones del centro, serpenteando el peligroso laberinto urbano de Cal Bell, los clubs de New York y los escenarios de drogas. A las 3 a.m., estaba tan hambriento de sangre que se sentía como una piedra y fue la única razón por la cual se presentó. No podía aguantar más la disociación, el entumecimiento en su cuerpo.
Le recordaba demasiado el letargo del Opi al que le habían obligado cuando era un esclavo de sangre. Caminando tan rápidamente como podía, se dirigió al Zero Sum, la guarida actual de la hermandad en el centro de la ciudad. Los gorilas le permitieron evitar la cola de espera, el acceso fácil era uno de los beneficios de la gente que dejaba caer dinero en efectivo, como hacían los hermanos. Infiernos, el hábito del humo rojo de Puri valía solo un par de grandes al mes y a V y a Butch solo les gustaba la llamada que les llegaba desde el anaquel superior de las bebidas. Además estaban las regulares compras de Z. El club estaba caluroso y oscuro por dentro, una especie de húmeda cueva tropical con música tecno en el aire. La gente atestaba la pista de baile, chupando piruletas, tragando agua, sudando mientras se movían con los láseres de color pastel rítmicamente. Todo alrededor, cuerpos contra las paredes, emparejados o por triplicado, retorciéndose, tocándose. Z se dirigió al salón VIP y la multitud cedía a su paso ante él, separándose como un paño de terciopelo rasgado. A pesar del alto consumo de X y Coke, los sobrecalentados cuerpos todavía tenían suficiente instinto de supervivencia al ver su apariencia mortal que esperaba a pasar. En la parte trasera, un gorila con un interfono le permitió entrar en la mejor zona del club. Aquí, en la relativa tranquilidad, 20 mesas con asientos de taburete estaban espaciadas, con solo el mármol negro iluminado desde el techo. El lugar de la hermandad estaba cerca de la salida de incendios y no se sorprendió de ver a Bisous y a Butch allí con vasos cortos enfrente de ellos. El vaso de martini de Puri estaba totalmente solo. Los dos camaradas no parecieron alegrarse de verlo. No, parecían resignados por su llegada, como si hubieran esperado quitarse una carga y él acabara de lanzarles a ambos un motor en bloque. ¿Dónde está él?, preguntó Z, cabeceando hacia el martini de su gemelo. Haciendo humo rojo en la parte de atrás, dijo Butch. Z se sentó a la izquierda y se echó hacia atrás, retirándose de la brillante luz que caía sobre la mesa. Cuando echó un vistazo a su alrededor, reconoció los rostros insignificantes de los desconocidos. La sección VIP tenía unos duros clientes habituales, pero ninguno de los grandes derrochadores interactuaba mucho más allá del cerrado grupo. De hecho, el club entero estaba impregnado por sensaciones de no me preguntes, no me hables, lo cual era uno de los motivos por el que los hermanos iban allí. Incluso aunque el Zero Sum era propiedad de un vampiro, tenían que procurar pasar desapercibidos por lo que eran. A lo largo del siglo, la hermandad de la daga negra se había vuelto reservada sobre sus identidades dentro de la raza. Había rumores, desde luego, y los civiles sabían algunos de sus nombres, pero todo era guardado en QT. Todo había comenzado cuando la raza se había fragmentado trágicamente hacía un siglo aproximadamente, la confianza se había convertido en un asunto dentro de la especie. Pero ahora, también, había otra razón. Los Lessers torturaban a los civiles buscando información sobre la hermandad, por lo que era imperativo continuar escondidos. Como resultado, los pocos vampiros que trabajaban en el club no estaban seguros de que los grandes hombres de cuero que tomaban bebidas y dejaban caer billetes fuesen miembros de la daga negra. Y afortunadamente, si no fuera así la clientela social, la forma de mirar de los hermanos evitaba preguntas. Sadist se movió en su lugar, impaciente. Odiaba el club, realmente lo hacía. Odiaba tantos cuerpos tan cerca de él. Odiaba el ruido. Los olores. En parlanchín grupo, 3 mujeres humanas se acercaron a la mesa de los hermanos. Las 3 trabajaban esa noche, sin embargo lo que servían no cabía en un vaso. Eran las put típicas de clase alta, extensiones en el pelo, rostros moldeados por cirujanos estéticos, ropa cara. Había unas cuantas desplazándose de jolgorio por el club, particularmente en la sección VIP. El reverendo, quien poseía y controlaba el Zero Sum, creía en la diversificación del producto como una estrategia de negocio, ofreciendo sus cuerpos así como el alcohol y las drogas. El vampiro también prestaba dinero y tenía un equipo de corredores de apuestas y Dios sabía que más servicios daba en su oficina de atrás sobre todo de su clientela humana. Mientras las 3 prostis reían y hablaban, se ofrecieron para negociar. Pero ninguna de ellas era lo que Z buscaba, y V y Butch no las escogerían tampoco. 2 minutos más tarde, las mujeres se aproximaron a la siguiente mesa.
Z estaba malditamente hambriento, pero era innegociable cuando se trataba de la alimentación. «Hey, papis», dijo otra mujer, ¿alguno busca algo de compañía? Él la miró. Esta mujer humana tenía un rostro duro que hacía juego con su duro cuerpo. La ropa de cuero negro. Los ojos vidriosos. El pelo corto. Joe perfecto. Z puso su mano en el fondo de luz sobre la mesa, levantó 2 dedos, luego golpeó con los nudillos 2 veces sobre el mármol. Cuando Butch y V comenzaron a removerse en el asiento, su tensión no molestó. La mujer rió. Bien, bien. Sadist se echó hacia adelante y se elevó en toda su estatura, su cara quedó iluminada por el proyector. La expresión de la chica se quedó sólidamente congelada cuando dio un paso hacia atrás. En ese momento Puri salió de la puerta de la izquierda, su espectacular melena reflejaba las luces cambiantes. Directamente detrás de él había un vampiro macho, el reverendo. Cuando los dos pasaron junto a la mesa, el dueño del club se rió fuerte. Sus ojos del color de las amatistas no omitieron la vacilación de la prosti. Buenas noches, caballeros. ¿Vas a algún sitio, Lisa? El alarde de Lisa regresó con venganza. A cualquier parte donde él quiera, jefe. Respuesta correcta. Suficiente con el Jackies, pensó Z. Afuera. Ahora. Empujó la puerta contra incendios y la siguió al callejón posterior al club. El viento de diciembre soplaba por la chaqueta amplia que se había puesto para cubrirse los brazos, pero no se preocupaba por el frío y menos por Lisa. Incluso aunque las ráfagas heladas jugaban con su pelo y ella estaba casi desnuda, lo afrontó sin temblar, levantando la barbilla. Ahora que se había comprometido, estaba lista para él. Una verdadera profesional. Lo hacemos aquí, dijo él, dando un paso hacia las sombras. Tomó 2 billetes de $100 de su bolsillo y se los dio. Sus dedos los doblaron antes de que el dinero en efectivo desapareciera en su falda de cuero. ¿Cómo lo quieres?, preguntó, acercándose furtivamente a él, tratando de llegar a sus hombros. La hizo girar y la colocó con la cara contra la pared de ladrillo. Yo toco. Tú no. Su cuerpo se tensó y el miedo causó picazón en su nariz, sulfuroso. Pero su voz fue dura. Mira, gilipolas. Vuelvo con contusiones y él te perseguirá como un animal. No te preocupes. Vas a salir de esto perfectamente bien. Pero todavía la asustaba. Y él estaba dichosamente entumecido por la emoción. Por lo general el miedo era la única cosa que lo podía animar. Últimamente, sin embargo, el gatillón no funcionaba, lo cual le iba bien. Aborrecía la respuesta de aquella cosa detrás de su cremallera y puesto que la mayoría de las mujeres se acojoaban por él, eso conseguía excitarlo muchísimo más de lo que quería. Nada habría sido mejor. Mierd era probablemente el único hombre sobre el planeta que quería ser impotente. Inclina la cabeza hacia un lado, dijo él. La oreja contra tu hombro. Despacio ella obedeció, exponiendo el cuello. Esto era por lo que la había escogido. El pelo corto significaba que no tendría que tocar nada para despejar el camino. Odiaba tener la necesidad de poner sus manos sobre ellas en todas partes. Cuando miró fijamente su garganta, su sed aumentó y sus colmillos se alargaron. Dios, estaba tan seco como para agotarla. ¿Qué vas a hacer?, interrumpió ella. ¿Morderme? Sí. La mordió rápidamente y la sostuvo mientras ella lo golpeaba. Para hacerlo más fácil, la calmó mentalmente, relajándola, dándole algo que sin duda le era muy familiar. Mientras ella se tranquilizaba, él tragó tanto como pudo sin atragantarse, probando la coca y el alcohol en su sangre así como los antibióticos que tomaba. Cuando terminó, lamió las señales del pinchazo para iniciar el proceso de curación y para que no se desangrara. Entonces le colocó rápidamente el collar para ocultar el mordisco, limpió sus recuerdos y la envió de vuelta al club. A solas, de nuevo, se apoyó contra los ladrillos. La sangre humana era tan débil, apenas conseguía lo que necesitaba, pero no podía hacerlo con las mujeres de su propia especie. No otra vez. Nunca. Alzó la vista hacia el cielo.
Las nubes que antes habían traído las ráfagas se habían ido y entre los edificios se podía ver un trocito del claro acerico de estrellas. Las constelaciones le decían que solo tenía 2 horas para permanecer fuera. Cuando tuvo la fuerza necesaria, cerró los ojos y se materializó en el único lugar en el que quería estar. Agradecía a Dios que aún tuviera suficiente tiempo para ir allí. Estar allí. Ian Matthew gimió y rodó hasta quedar de espaldas en la cama. La mujer siguió su ejemplo, sus pecos desnudos presionaron sobre su descubierto, amplio pecho. «Guerrero», dijo ella, rechinando los dientes. «¿Puedes manejar esto?» «¿Manejar?» Maldición, podía. Y entonces estaba dejando claro quién manejaba qué. Su voz era más profunda ahora por el esfuerzo. «Infierno, sí», gruñó. «¿Puedes manejar esto?» Ian sintió una frialdad. Algo estaba mal. «¿Puedes manejar esto? ¿Puedes manejar esto?» De repente la voz de un hombre salía de su garganta, la voz de un hombre que se burlaba de él. «¿Puedes manejar esto?» Ian luchó para tirarla, pero ella estaba atada a él como si tuviera abrazaderas, y el Yohue no se pararía. «¿Crees que puedes manejar esto? ¿Crees que puedes manejar esto? ¿Crees que puedes manejar esto?» La voz masculina gritaba ahora, rugiendo desde la cara de la hembra. El cuchillo vino hacia Ian desde encima de la cabeza de ella, solo que ella era un hombre ahora, un hombre con la piel blanca y el pelo pálido y ojos del color de la niebla. Mientras la hoja relucía como plata, Ian alcanzó a bloquearla, pero su brazo no era musculoso como antes. Estaba delgado, demacrado. «¿Puedes manejar esto, guerrero?» Con una cuchillada llena de gracia, la daga dio directamente en el medio de su pecho. Un dolor ardiente se encendió donde le había penetrado, el violento ardor derramándose a través de su cuerpo, rebotando por el interior de su piel hasta que estuvo vivo con agonía. Jadeó y se ahogó en su propia sangre, ahogado y amordazado hasta que nada entró en sus pulmones. Aferrándose, luchó contra la muerte que venía por él. «Ian. Ian. Despierta». Sus ojos se abrieron de golpe. Su primer pensamiento fue que su cara dolía, aunque no tuviera ni idea de por qué, ya que había sido apuñalado en el pecho. Entonces se dio cuenta de que su boca estaba abierta tensamente, acomodando lo que habría sido un grito si él hubiera nacido con una caja de voces. Tal como estaba, todo que lo que iba a hacer era soltar una corriente estable de aire. Entonces sintió las manos que inmovilizaban sus brazos. El terror volvió, y en lo que fue para él una oleada increíble, lanzó su pequeño cuerpo fuera de la cama. Aterrizó de cara, su mejilla patinando sobre la alfombra. «Ian. Soy yo, Belcie». La realidad volvió con el sonido del nombre, sacándolo del histerismo como una palmada. «Oh, Dios». Estaba bien. Él estaba bien. Estaba vivo. Se lanzó a los brazos de Belcie y enterró su cara en su largo pelo rojo. «Está bien». Ella lo empujó a su regazo y acarició su espalda. «Estás en casa. Estás a salvo». Casa. Seguridad. Sí, después de solo 6 semanas estaba en casa, la primera que él había tenido alguna vez después de crecer en el orfanato de Nuestra Señora y en casuchas hasta que tuvo 16. Belcie y Torment eran el hogar. Y no estaba solamente a salvo, lo había comprendido. Infiernos, había aprendido la verdad sobre sí mismo. Hasta que Torment había venido y lo había encontrado, él no había sabido por qué siempre había sido siempre diferente de la otra gente o porque él era tan flacucho y débil. Pero los vampiros masculinos eran así antes de que pasaran a través de la transición. Incluso Thor, quien era un miembro hecho y derecho de la Hermandad de Daga Negra, al parecer había sido pequeño. Belcie inclinó la cabeza de Ian hacia arriba. ¿Puedes contarme qué era? Él sacudió la cabeza y la enterró más profundamente en ella, apretándola tan fuerte que estaba sorprendido de que pudiera respirar. Sadist se materializó delante de la granja de Bella y maldijo. Alguien había estado en el lugar otra vez. Había huellas frescas de neumáticos en la nieve pulverizada del camino de entrada y huellas a la puerta. Ah, mierda. Allí había muchas huellas,
tanto hacia adelante y como hacia atrás, como si cualquier coche hubiera aparcado allí y parecía como si las cosas estuvieran siendo movidas. Esto lo hizo sentirse inquieto, como si pequeñas cosas de ella estuvieran desapareciendo. Infierno santo. Si su familia desmontaba la casa, él no sabía dónde iría para estar con ella. Con una mirada dura, miró fijamente al pórtico delantero y a las ventanas largas de la sala de estar. Tal vez él debería recoger algo de ella para él. Esto sería hacer una puada, porque entonces no estaría por encima de ser un ladrón. Otra vez, se preguntó sobre la familia de ella. Sabía que eran aristócratas de la clase social más alta, pero eso era todo, y no quería conocerlos para averiguar más. Incluso en su mejor día, él era horrible de mier con la gente, pero la situación con Bella lo hacía peligroso, no solamente repugnante. No, Tormenta era el enlace con sus lazos de sangre, y Zeta era siempre cuidadoso de no encontrarse con ellos. Fue alrededor de la parte trasera de la casa, entró por la cocina y apagó la alarma de seguridad. Como hacía cada noche, comprobó sobre sus peces primero. Escamas de comida estaban esparcidas encima del agua, prueba de que alguien los había cuidado. Estaba muy cabreado de que alguien le hubiera robado la oportunidad. La verdad era que pensaba en esa casa como su espacio ahora. La había limpiado después de que hubiera sido secuestrada. Había regado las plantas y había cuidado de los peces, había andado por los pisos y por la escalera y había mirado fijamente por las ventanas y se había sentado sobre cada silla, sofá y cama. Infiernos, ya había decidido comprar la maldita cosa cuando su familia la vendiera. Aunque nunca hubiera tenido una casa antes o muchos bienes personales, estas paredes y este techo y la mierda de dentro, él lo poseería todo. Un santuario de ella. Zeta hizo un viaje rápido por la casa, catalogando las cosas que habían sido quitadas. No era mucho. Una pintura y un plato de plata de la sala de estar y un espejo del vestíbulo de entrada. Tenía curiosidad de por qué aquellos objetos particulares habían sido escogidos y devueltos a donde pertenecieran. Mientras entraba en la cocina otra vez, imaginó el cuarto después de que ella había sido secuestrada, toda la sangre, los trozos de cristal, las sillas rotas y la porcelana. Sus ojos bajaron hasta una raya negra de caucho sobre el suelo de pino. Podía adivinar cómo había sido hecha. Bella luchando contra el Eser, siendo arrastrada, la suela de su zapato chirriando mientras dejaba un rastro. La cólera avanzó lentamente a través de su pecho a cuatro patas hasta que estuvo jadeando por el feo, familiar sentimiento. Excepto Cristo, todo eso no tenía sentido, él buscándola y obsesionándose con su mierda y andando alrededor de su casa. Ellos no habían sido amigos. Infiernos, ni siquiera habían sido conocidos. Y él no había sido agradable con ella en las dos ocasiones en que se habían encontrado. Amigo, lamentaba eso. Durante aquellos pocos momentos en que estuvo con ella, deseaba que hubiera sido. Bien, no levantarse rápidamente después de que hubiera averiguado que estaba excitada por él hubiera sido un comienzo realmente bueno. Excepto que no había habido ningún modo de tragarse la respuesta. Ninguna hembra excepto aquella bruja enferma de la mistress había estado por él, así que estaba seguro como el infierno que él no asociaba la resbaladiza carne femenina con nada bueno. Mientras recordaba a Bella estando contra su cuerpo, todavía se preguntaba por qué ella quería yacer con él. Su cara estaba hecha un cuadro. Su cuerpo no estaba mucho mejor, al menos su espalda. Y su reputación hacía que Jack el Destripador pareciera un Boy Scout. Maldición, él estaba enfadado con todos y todo siempre. Ella había sido hermosa, suave y amable, una hembra de la realeza, aristócrata de una estirpe privilegiada. Ah, pero sus contradicciones habían sido el punto, ¿verdad? Él había sido el macho de cambio de paso para ella. El paseo sobre el lado salvaje. La criatura salvaje que la impresionaría y la sacaría de su pequeña vida agradable durante una hora o dos. Y aun cuando le había dolido ser reducido precisamente a lo que él era, todavía pensaba que ella era encantadora. Detrás de él, oyó al reloj del abuelo comenzar a sonar. Las 5. La puerta de la calle de la casa se abrió con un crujido.
Rápida y silenciosamente, Zeta desenvainó una daga negra de su pecho y se aplastó contra la pared. Inclinó la cabeza para tener una vista desde el pasillo hasta el vestíbulo. Butch levantó las manos y entró. Solo yo, Zeta. Sadist bajó la hoja, entonces la devolvió a su funda. El antiguo detective de homicidios era una anomalía en su mundo, el único humano al que alguna vez se le había dejado entrar en el círculo interior de la hermandad. Butch era el compañero de habitación de V, el compañero de levantamiento de pesas de Rage en el gimnasio, el que compartía la púa ropa de Puri. Y por razones que solo él sabía, estaba obsesionado con el secuestro de Bella, así que entonces tenía alguna mierda en común con Zeta, también. ¿Qué hay, Polly? ¿Estás llegando a la solución? La pregunta del tipo podría haber sido enmarcada como una pregunta, pero era más bien una sugerencia. No ahora mismo. Cerca de la luz del día. Lo que sea. ¿Puri te envía por mí? Mi elección. Cuando no volviste después de pagar, me figuré que podrías terminar aquí. Zeta cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Te preocupaba que matara a aquella hembra que tomé en el callejón? No. La vi trabajando en el club antes de que me marchara. Entonces, ¿por qué te estoy mirando ahora mismo? Mientras el macho echaba un vistazo abajo como si estuviera reuniendo palabras en su cabeza, su peso se movía adelante y atrás en aquellos mocasines caros que le gustaban. Entonces se desabotonó el elegante abrigo negro de cachemira. Ah, así que Butch era un mensajero. Escúpelo, Polly. El humano frotó un pulgar sobre su ceja. Sabes que Thor ha estado hablando con la familia de Bella, ¿verdad? Y que su hermano es un auténtico exaltado. Bien, él sabe que alguien ha estado viniendo aquí. Puede contarlo por el sistema de seguridad. Cada vez que se desconecta o se enciende, recibe una señal. Quiere que las visitas paren, Zeta. Sadist desnudó los colmillos. Pues te aguantas. Va a colocar guardias. ¿Por qué demonios se preocupa? Vamos, amigo, es el lugar de su hermana. Hijo de put. Quiero comprar la casa. Esto es un área prohibida, Zeta Thor dijo que la familia no la va a poner en el mercado pronto. Quieren mantenerla. Zeta apretó los dientes durante un momento. Polly, hazte un favor y sal de aquí. Mejor te llevo a casa. El amanecer está malditamente cerca. Sí, realmente necesito a un humano diciéndome eso. Butch maldijo con una exhalación. Bien, hazte crujiente si quieres. Solamente no vuelvas aquí otra vez. Su familia ya ha pasado bastante. Tan pronto como la puerta delantera se cerró, Zeta sintió un calor subir por su cuerpo, como si alguien lo hubiera envuelto apretadamente en una manta eléctrica y encendido el dial. El sudor bajaba por su cara y pecho, y el estómago dio un vuelco. Levantó sus manos. Las palmas estaban húmedas y los dedos temblaban. Signos fisiológicos de tensión, pensó. Estaba teniendo claramente una reacción emocional, aunque maldición si sabía cuál era. Todo lo que recogía eran síntomas auxiliares. Dentro de sí mismo no había nada, ningún sentimiento que pudiera identificar. Miró alrededor y quiso prender fuego a la granja, incendiar la cosa hasta los cimientos, así nadie podría tenerla. Mejor eso que saber que no podía entrar más. El problema era que quemar su lugar era como herirla a ella. Si no podía dejar un montón de cenizas detrás, quería coger algo. Mientras pensaba en que podría llevarse con él y todavía desmaterializarse, puso su mano sobre la cadena delgada que se extendía alrededor de su cuello. El collar con sus diminutos diamantes insertados era de ella. Lo había encontrado en los escombros la noche después de que hubiera sido secuestrada, sobre el piso de terracota bajo la mesa de cocina. Había limpiado la sangre, había arreglado el broche roto, y lo había llevado desde entonces. Y los diamantes eran eternos, ¿verdad? Ellos duraban para siempre. Justo como sus recuerdos de ella. Antes de que Sadist se marchara, echó un último vistazo al acuario. El alimento casi había desaparecido, devorado de la superficie por pequeñas bocas, bocas que venían de las profundidades.
Ion no sabía cuánto tiempo estuvo en los brazos de Belcie, pero le llevó un rato regresar a la realidad. Cuando él finalmente se retiró, ella le sonrió. ¿Seguro que no quieres contarme la pesadilla? Las manos de Ion comenzaron a moverse, y ella las miró fijamente con fuerza porque estaba justo aprendiendo el lenguaje por señas. Él sabía que iba demasiado rápido, así que se inclinó y recogió uno de sus blocs y una pluma de la mesita de noche. No era nada. Estoy bien ahora. Gracias por despertarme. ¿Quieres volver a la cama? Él asintió. Parecía como si no hubiera hecho nada excepto dormir y comer durante el mes y medio pasado, pero no había ningún final para su hambre o su agotamiento. Entonces otra vez, tenía 23 años de hambre e insomnio para compensar. Se deslizó entre las sábanas, y entonces Belcie se movió despacio a su lado. Su embarazo no se veía mucho si estaba de pie, pero cuando se sentaba había una elevación sutil bajo su camisa floja. ¿Quieres que ponga una luz en el cuarto de baño? Él sacudió su cabeza. Eso solo le haría sentir como un mariquita, y ahora mismo su ego había cogido todas las humillaciones que podía manejar. Voy a estar justo en mi escritorio del estudio, ¿vale? Cuando se marchó, él se sintió mal por ser de la clase que necesitaba ser tranquilizado, pero ahora que el pánico había desaparecido estaba avergonzado de sí mismo. Un hombre no actuaba como él había hecho. Un hombre hubiera luchado contra el demonio de pelo pálido en el sueño y hubiera ganado. E incluso si hubiera estado aterrorizado, un hombre no se hubiera agachado y temblado como un chico de 5 años cuando despertó. Entonces otra vez, Ion no era un hombre. Al menos no aún. Thor había dicho que el cambio no sucedería hasta que estuviera más cercano a los 25, y él no podía esperar durante los próximos 2 años para pasar. Porque aun cuando ahora entendiera por qué solo era 5 pies, 6 pulgadas de alto y 112 libras, todavía era resistente. Odiaba mirar su huesudo cuerpo todos los días en el espejo. Odiaba vestir ropas de muchacho aun cuando pudiera legalmente conducir, votar y beber. Abatido ante el hecho de que nunca había tenido una erec, ni siquiera cuando despertaba de uno de sus sueños eróticos. Y nunca había besado a una mujer, tampoco. No, él solo no se sentía del departamento masculino de alrededor. Sobre todo considerando lo que le había pasado hacía casi un año. Dios, el aniversario de aquel ataque había pasado, ¿verdad? Con un estremecimiento trató de no pensar en aquella sucia escalera o en el hombre que había sostenido un cuchillo en su garganta o en aquellos momentos horribles cuando algo irrecuperable había sido tomado de él. Forzando a su mente fuera de aquella caída en picado, se dijo que al menos ya no estaba desesperado. Algún día, pronto, él cambiaría en un hombre. Picaba pensar en el futuro, retiró las mantas y fue a su armario. Mientras abría las puertas de 2 batientes, no estaba todavía acostumbrado a lo que se mostró. Nunca había poseído tantos pantalones, camisas y jerseys en toda su vida, pero aquí estaban, tan frescos y nuevos, todas las cremalleras funcionaban, no faltaba ningún botón, no estaban deshilachados, ni rotos. Hasta tenía un par de Nike Air Soft. Él sacó un suéter y se lo puso, luego empujó sus piernas largas y delgadas en un par de pantalones. En el cuarto de baño se lavó las manos y la cara y peinó su pelo negro. Entonces se dirigió a la cocina, andando a través de cuartos que tenían líneas limpias, modernas, pero que estaban decorados con muebles, telas y arte del Renacimiento italiano. Se paró cuando oyó la voz de Belcie salir del estudio. Una especie de pesadilla. Quiero decir, Thor estaba aterrorizado. No, él eludió cuando le pregunté lo que era, y no le presioné. Pienso que es hora de que vea a Jabes. Si Hug. Debería conocer primero a Ras. Bien. Te quiero, mi Elden. ¿Qué? Dios, Thor, me siento de la misma manera. No sé cómo alguna vez vivimos sin él. Él es una bendición. Ion se apoyó contra la pared del pasillo y cerró los ojos. Gracioso, él se sentía de la misma manera sobre ellos. Horas más tarde, o al menos parecían horas, cuando Bella se dio cuenta del sonido de la plancha de red deslizándose atrás. El olor dulce de los lecer había ido a la deriva abajo a ella, dominando el acre, húmedo olor de tierra.
Hola, esposa. Los arneses alrededor de su torso la apretaron cuando él la sacó. Una mirada a sus pálidos ojos marrones y ella supo que ahora no era el momento de empujar cualquier límite. Él estaba nervioso, su sonrisa le mostraba demasiado excitado. Y desequilibrarle no era bueno con él. Justo cuando sus pies golpearon el suelo, él tiró de las guarniciones y entonces ella cayó contra él. Dije, hola, esposa. Hola, David. Él cerró los ojos. Le gustaba cuando ella decía su nombre. Tengo algo para ti. Dejó las correas sobre ella y la condujo a la mesa de acero inoxidable en el centro del cuarto. Cuando la esposó a la cosa, ella sabía que debía estar oscuro fuera todavía. Él se relajaba sobre refrenarla durante el día, cuando ella no podía correr. Eliezer salió por la puerta y la dejó abierta de par en par. Ruidos de arrastre y gruñidos le siguieron y entonces volvió arrastrando a un vampiro civil groggy. La cabeza del macho colgaba de sus hombros como si estuviera sobre un gozne flojo, y lo arrastraba por los dedos de los pies. Estaba vestido en lo que había sido unos agradables pantalones negros y un suéter de cashmere, pero ahora las ropas estaban rasgadas y mojadas de sangre. Con un gemido ahogado en su garganta, Bella retrocedió hasta donde se lo permitió sus ataduras. No podía mirar, no podía. Eliezer forzó al macho a colocarse sobre la mesa y lo extendió sobre ella. Las cadenas fueron aseguradas con eficiencia alrededor de sus muñecas y tobillos, y los eslabones fueron asegurados con clips metálicos. En cuanto los ojos brumosos del civil se clavaron en la estantería con las herramientas, le invadió el pánico. Tiró de las bandas de acero, haciéndolas repiquetear contra la mesa de metal. Bella se encontró con los ojos azules del vampiro. Estaba aterrorizado, y quería tranquilizarle, pero sabía que no era inteligente. Eliezer miraba su reacción, esperando. Y luego sacó un cuchillo. El vampiro sobre la mesa gritaba mientras el asesino se inclinaba sobre él. Pero todo lo que David hizo fue dar un tirón al suéter del macho y cortarlo, exponiendo su pecho y garganta. Aunque Bella trataba de luchar contra ello, la sed de sangre le revolvía el estómago. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que se había alimentado, quizás meses, y toda la tensión bajo la que había estado significaba que su cuerpo necesitaba lo que solo beber del sexo opuesto podía darle. Eliezer la cogió del brazo y tiró de ella, las esposas se deslizaron por el carril de la mesa con ella. Me figuré que debías de estar sedienta por ahora. El asesino extendió la mano y frotó su boca con su pulgar. Así que conseguí esto para ti, para que te alimentes. Sus ojos se abrieron. Así es. Él es solamente para ti. Un regalo. Es fresco, joven. Mejor que los dos que tengo en los agujeros ahora. Y podemos mantenerlo mientras te sirva. Eliezer apartó su labio superior de sus dientes. Maldición, mira esos colmillos alargándose. Hambrientos, ¿verdad, esposa? Su mano la sujetó fuertemente por la nuca y la besó, lamiéndola con la lengua. De algún modo ella contuvo su reflejo de morderlo hasta que él levantó su cabeza. Siempre me he preguntado a qué se parece, dijo él, los ojos vagando por su cara. ¿Me va a excitar? No estoy seguro de si quiero o no. Creo que me gustas pura. Pero tienes que hacer esto, ¿correcto? O morirás. Empujó su cabeza abajo hacia la garganta del macho. Cuando ella se resistió, Eliezer se rió suavemente y habló en su oído. Esta es mi muchacha. Si hubiera sido de buen grado, pienso que le habría golpeado por celos. Él le acarició el pelo con su mano libre. Ahora bebe. Bella miró a los ojos del vampiro. Oh, Dios. El macho había dejado de luchar y la miraba, sus ojos a punto de salírsele de sus órbitas. Aunque estaba hambrienta, no podía soportar la idea de tomarla de él. Eliezer agarró su cuello con fuerza, y su voz se hizo repugnante. Mejor bebés de él. Me metí en muchos problemas de mierda para conseguir esto para ti. Ella abrió la boca, su lengua parecía papel de lija de la sed. No. Eliezer puso un cuchillo a la altura de sus ojos. De una manera u otra él va a sangrar en el siguiente minuto y medio. Si voy a trabajar sobre él, no va a durar mucho tiempo.
Así que tal vez quieras intentarlo, esposa. Los ojos se le llenaron de lágrimas ante la viola que cometería. Lo siento tanto, susurró ella al macho encadenado. Su cabeza fue echada hacia atrás de un tirón, y la palma del Eliezer vino a su cara desde la izquierda. La bofetada reverberó por la parte superior de su cuerpo, y el asesino agarró un mechón de su pelo para impedirle caerse. Tiró con fuerza, arqueándola contra él. Ella no tenía ni idea de a dónde había ido el cuchillo. No pidas perdón por esto. Apretó su mano en su barbilla, cavando las yemas de los dedos en los huecos bajo sus pómulos. Soy el único del que te preocupas. ¿Está claro? Dije, ¿está claro? Sí, jadeó ella. Sí, ¿qué? Sí, David. Él la tomó por su brazo libre y lo dobló detrás de su espalda. El dolor se disparó por su hombro. Dime que me amas. De ninguna parte, la cólera prendió como una tormenta de fuego en su pecho. Nunca le diría esa palabra. Nunca. Dime que me amas, gritó él, explotando la demanda en su cara. Sus ojos destellaron y desnudó los colmillos. En el instante en que lo hizo, la excitación de él se disparó fuera de control, su cuerpo comenzó a temblar, su aliento se convirtió en un jadeo rápido. Estaba preparado para pelear con ella, excitado para la batalla. Esta era la parte de la relación para la que vivía. Amaba luchar contra ella. Le había contado que su antigua mujer no había sido tan fuerte como ella, no había sido capaz de durar tanto antes de marcharse. Dime que me amas. Yo te desprecio. Mientras él levantó su mano y la cerraba en un puño, ella le fulminaba con la mirada, seria, tranquila, preparada para recibir el golpe. Se quedaron así durante mucho tiempo, sus cuerpos suspendidos en arcos gemelos como un corazón, atados por cuerdas de la violencia que corría entre ellos. Al fondo el macho civil sobre la mesa gimoteó. De repente el Eliezer la rodeó con sus brazos y enterró la cara en su cuello. Te amo, dijo él. Te amo tanto, no puedo vivir sin ti. Miert Santa, dijo alguien. El Eliezer y Bella contemplaron al de la voz. La puerta del centro de persuasión estaba abierta de par en par y un asesino de pelo pálido estaba parado en el marco. El tipo comenzó a reírse y luego dijo las 4 palabras que provocaron todo lo que siguió. Lo voy a contar. David fue detrás del otro Eliezer en una carrera a muerte, persiguiéndole fuera. Bella no vaciló cuando los primeros golpes de la lucha resonaron fuera. Ella trabajaba sobre las cadenas que ataban la muñeca derecha del civil, liberando los enganches, desenredando los eslabones. Ninguno de ellos dijo una palabra mientras ella liberaba su mano y luego empezaba con su tobillo derecho. Tan pronto como pudo, el macho trabajó tan rápido como ella, desesperadamente desatando su lado izquierdo. En el segundo en que estuvo libre, bajó de la mesa y miró las esposas de acero que la ataban. No puede salvarme, dijo ella. Él tiene las únicas llaves. No puedo creer que esté todavía viva. Me enteré sobre usted. Vete, ve. Él la matará. No, no lo hará. Él solamente iba a hacerle desear estar muerta. Vete. Esa lucha no va a durar siempre. Volveré por usted. Solamente llega a casa. Cuando él abrió la boca, ella dijo, ciérrala, infiernos, y estate atento. Si puedes, dile a mi familia que no estoy muerta. Vete. El macho tenía lágrimas en sus ojos cuando lo cerró. Él tomó 2 alientos largos, y se desmaterializó. Bella comenzó a temblar tanto que se cayó al suelo, su brazo estirado sobre su cabeza desde donde estaba esposado a la mesa. Los ruidos de la lucha se pararon bruscamente. Hubo un silencio y luego un destello de luz y un sonido de explosión. Ella supo sin ninguna duda que su Eliezer había ganado. ¡Oh, Dios! Esto iba a ser malo. Esto iba a ser un día muy, muy malo. Sadist estuvo de pie sobre el césped nevado de Bella hasta el último momento posible, y luego se desmaterializó, al monstruo gótico, donde toda la hermandad vivía. La mansión se parecía a algo de una película de terror, todas las gárgolas y sombras y ventanas de cristal de plomo.
Delante de la montaña de piedra había un patio lleno de coches, así como una casa del guarda que era donde Butch y V lanzaban. Una pared de 20 pies de altura rodeaba el complejo y había una doble puerta de entrada así como un buen número de sorpresas repugnantes para disuadir a visitantes no deseados. Z caminó a través de las puertas de acero de la casa principal y abrió un lado de ellas. Dando un paso en el vestíbulo, tecleó un código en un teclado numérico y consiguió acceso inmediatamente. Él hizo una mueca mientras emergía al vestíbulo. El espacio altísimo con sus colores brillantes, sus hojas de oro y su salvaje mosaico del suelo se parecía a una atestada barra, demasiado estímulo. A su derecho, oyó los sonidos de un comedor lleno, el tintineo suave de la plata sobre la porcelana, palabras indistintas de Beth, una sonrisita de Raz, entonces la voz debajo de Rage cortando. Hubo una pausa, probablemente porque Hollywood hacía una cara, y luego la risa de todo el mundo mezclada, saliendo en tropel como mármoles brillantes a través de un piso limpio. No estaba interesado en enredarse con sus hermanos, mucho menos comer con ellos. Ellos sabrían todos por ahora que había sido echado de la casa de Bella como un criminal por pasar demasiado tiempo allí. Pocos secretos eran guardados dentro de la hermandad. Z se encaminó a la magnífica escalera, subiendo los escalones de 2 en 2. Cuanto más rápido iba, más se enmudecían los sonidos de la cena y más tranquilo se quedaba él. En lo alto de la escalera se dirigió a la izquierda y fue a lo largo de un vestíbulo largo marcado por estatuas grecorromanas. Los atletas y guerreros de mármol estaban iluminados por una iluminación indirecta, sus brazos, piernas y pechos blancos de mármol formaban un modelo contra la pared rojo sangre. Si andabas bastante rápido, era como ir por la acera cuando estabas en un coche, el ritmo de la animación de los cuerpos de las estatuas cuando de hecho no se movían. La habitación donde dormía estaba al final del pasillo, y cuando abrió la puerta golpeó una pared de frío. Nunca conectaba el calor o el aire acondicionado, justo como nunca dormía en la cama o usaba el teléfono o ponía algo en los antiguos escritorios. El armario era la única cosa que necesitaba, y fue hasta allí para desarmarse. Sus armas y municiones estaban guardadas en un gabinete incombustible en la parte de atrás, y sus 4 camisas y 3 juegos de cueros colgaban cerca. Con nada más que entrar, a menudo pensaba en huesos cuando estaba dentro, todas las perchas vacías que parecían largas y frágiles. Se desnudó y se duchó. Tenía hambre de comida, pero le gustaba mantenerse así. La punzada de hambre, el anhelo seco de la sed, esas negaciones que estaban dentro de su control siempre lo aliviaban. Infiernos, si pudiera evitar dormir, lo evitaría también. Y la maldita sed de sangre. Él quería estar limpio. En el interior. Cuando salió de la ducha pasó una navaja de afeitar eléctrica sobre su cabeza para mantener su pelo tieso sobre su cráneo y luego hizo un afeitado rápido. Desnudo, frío, cansado por el hambre, se acercó a su plataforma en el suelo. Cuando estuvo de pie encima de las 2 mantas dobladas que ofrecían tanta amortiguación como un par de tiritas, pensó en la cama de Bella. La suya había sido muy grande y toda blanca. Fundas de almohada blancas y sábanas, grandes, un edredón blanco, un caniche blanco tirado a los pies. Se había tumbado en su cama. A menudo. Le había gustado pensar que podía olerla en ella. A veces hasta se había revolcado sobre encima, la suavidad cediendo bajo su duro cuerpo. Era casi como si ella lo hubiera tocado entonces, y mejor que si en realidad lo hiciera. No podía soportar que alguien le tocara, aunque deseaba haber permitido a Bella encontrar un pedazo de su carne solamente una vez. Con ella, él podría haber sido capaz de manejarlo. Sus ojos se movieron por el cráneo mientras se sentaba en el suelo al lado de la plataforma. Las órbitas eran agujeros negros, y él imaginó la combinación del iris y la pupila que una vez habían mirado fijamente hacia afuera. Entre los dientes había una tira de cuero negro de aproximadamente 2 pulgadas de ancho. Tradicionalmente las palabras de devoción al difunto estaban inscritas sobre ella, pero la correa que tenía entre las mandíbulas estaba en blanco. Cuando se acostó, puso su cabeza al lado de la cosa y el pasado volvió, el año 1802. El esclavo estaba parcialmente despierto.
Estaba tumbado sobre su espalda y le dolía por todas partes, aunque no pudiera pensar por qué, hasta que recordó haber pasado por su transición la noche antes. Durante horas había estado mutilado por el dolor de sus músculos brotando, sus huesos alargándose, su cuerpo transformándose en algo enorme. Extraño verdaderamente, su cuello y sus muñecas dolían de un modo diferente. Abrió los ojos. El techo estaba lejos encima de él y marcado con barras delgadas negras insertadas en la piedra. Cuando giró su cabeza, vio una puerta de roble con más barras colocadas verticalmente por sus tablones gruesos. Sobre la pared, también, había tiras de acero. En la mazmorra. Él estaba en la mazmorra, ¿pero por qué? Había hecho sus deberes antes. Él trató de sentarse, pero sus antebrazos y espinillas estaban sujetados. Los ojos se ampliaron, tiró. Preocúpate de ti. Era el herrero. Y tenía tatuadas cintas negras sobre los puntos de bebida del esclavo. Ah, virgen querida en el fad, no. No este. El esclavo luchó contra las ataduras y el otro macho lo miró, molesto. Cálmate. No seré azotado por una falta que no he cometido. Te lo ruego, la voz del esclavo no sonaba correcta. Era demasiado profunda. Ten compasión. Él oyó una risa suave, femenina. La mistress de la casa había entrado en la celda, su vestido largo de seda blanca se arrastraba detrás de ella sobre el embaldosado, su pelo rubio le bajaba alrededor de sus hombros. El esclavo dejó caer sus ojos como era apropiado y comprendió que estaba totalmente desnudo. Ruborizado, avergonzado, deseaba estar cubierto. «Estás despierto», dijo ella, acercándose a él. Él no podía comprender por qué ella había venido para ver a alguien tan humilde como él. Solo era un mero muchacho de cocina, alguien más bajo aún que las criadas que limpiaban sus cuartos privados. «Mírame», ordenó la mistress. Hizo lo que le habían dicho, aunque esto fuera contra todo lo que alguna vez había conocido. Nunca le habían permitido mirarla fijamente antes. Lo que vio fue un choque. Ella lo miraba de un modo en que ninguna hembra lo había mirado nunca. La avaricia marcaba los refinados huesos de su cara, su mirada oscura estaba encendida con alguna especie de intención que no podía identificar. «Ojos dorados», murmuró ella. «Qué raros. Qué hermoso». Su mano descendió sobre el muslo desnudo del esclavo. Él se movió nerviosamente rechazando el contacto, sintiéndose incómodo. Esto estaba mal, pensaba. Ella no debería estar tocándolo. Te has convertido en una sorpresa magnífica. Pierde cuidado, he alimentado a alguien quien te ha traído a mi atención. Mistress, le rogaría que me dejara ir a trabajar. Oh, irás. Su mano fue a la deriva a través de la unión de su pelvis, donde sus muslos se encontraban con sus caderas. Él brincó y oyó la maldición suave del herrero. Y un favor para mí. Mi esclavo de sangre fue víctima de un accidente desafortunado hoy. En cuanto sus cuartos estén renovados, serás trasladado a ellos. El esclavo perdió su aliento. Él sabía del macho que ella había mantenido encerrado, ya que le había llevado comida a la celda. A veces, había dejado la bandeja con los guardias, había oído extraños sonidos saliendo de detrás de la pesada puerta. La mistress debía haber reparado en su miedo, porque se inclinó sobre él, quedando tan cerca que pudo oler su perfumada piel. Ella rió suavemente, como si hubiera probado su miedo y el plato la hubiera complacido. «De verdad, no puedo esperar para tenerte». Cuando ella se dio la vuelta para marcharse, miró airadamente al herrero. «Recuerda lo que dije o te enviaré al amanecer». Ningún error con la aguja. Su piel es demasiado perfecta para estropearla. El tatuaje fue terminado poco tiempo después, y el herrero tomó una vela con él, dejando al esclavo atado sobre la mesa en la oscuridad. Él tembló de la desesperación y el horror cuando su nuevo estado se hizo real. Ahora era el más bajo de los bajos, mantenido vivo únicamente para alimentar a otro, y solo la Virgen sabía lo que le esperaba. Pasó un largo rato antes de que la puerta se abriera otra vez y la luz de la vela le mostrara que su futuro había llegado, la mistress con un vestido negro y dos machos conocidos por su amor a su propio sexo. «Límpienlo para mí», ordenó ella.
La mistress miró cómo el esclavo fue lavado y untado con aceite, ella se movió alrededor de su cuerpo mientras la luz de la vela se movía, nunca permanecía quieta. El esclavo temblaba, odiando la sensación de las manos de los machos sobre su cara, su pecho, sus privacidades. Él tenía miedo de que uno o ambos intentaran tomarlo de un modo impío. Cuando terminaron, el más alto de ellos dijo: «Lo intentaremos para usted, mistress. Lo guardaré para mí esta noche». Ella dejó caer su vestido y ágilmente se subió a la mesa, sentándose a horcajadas sobre al esclavo. Sus manos buscaron su carne privada. Los sonidos en el cuarto eran horrorosos. La humillación fue completa cuando el esclavo comenzó a llorar, lágrimas derramándose por las esquinas de sus ojos, cayendo por sus sienes hasta los oídos. Nunca lo habían tocado antes. Como un macho de pretransición, su cuerpo no había estado listo para el acoplamiento o capaz de ello, aunque eso no le había impedido pensar con mucha ilusión en estar un día con una hembra. Siempre se había imaginado que la unión sería maravillosa, ya que en los cuartos de los esclavos había visto el acto de placer en ocasiones. Pero ahora, tener la intimidad pasando de este modo, se avergonzaba de haberse atrevido a desear algo. Bruscamente, la mistress lo liberó y lo pegó con la mano a través de la cara. La impresión de la palma picaba sobre su mejilla mientras ella se bajaba de la mesa. «Tráiganme el bálsamo», dijo ella bruscamente. «Su cosa no está funcionando». Uno de los machos avanzó hacia la mesa con un pequeño pote. El esclavo sintió que alguien deslizaba una mano sobre él, no estaba seguro quién, y luego hubo una sensación ardiente. «Ah, Santa Virgen en el Fad», dijo uno de los machos. «Menudo tamaño», respiró el otro. «Podría derramarse completamente en lo profundo de un pozo». La voz de la mistress también sonaba asombrada. «Es enorme». El esclavo levantó la cabeza. Había una cosa poderosa aumentada tumbada sobre su vientre, que no se parecía a nada que hubiera visto antes. Era débilmente consciente de que los otros machos en el cuarto estaban gimiendo otra vez, los sonidos guturales crecían más fuertes a medida que ella se movía. Y luego hubo gritos, los de ella, los de ellos. La mistress se derrumbó sobre el pecho del esclavo. Mientras todavía respiraba pesadamente, ella dijo: «Mantén tu cabeza abajo». Uno de los machos puso la palma sobre la frente del esclavo y luego le acarició el pelo con su mano libre. «Tan encantador. Tan suave. Y mire todos los colores». La mistress enterró la cara en el cuello del esclavo y lo mordió. Él gritó por el pinchazo y la toma. Él había visto a machos y hembras beber uno de otro antes y siempre había parecido correcto. Pero esto dolía y le hacía sentirse mareado, y cuanto más duro tiraba a ella de su vena, más mareado se sentía. Debió haberse desmayado, porque cuando se despertó ella levantaba la cabeza y se lamía los labios. Ella bajó de él, se vistió y los tres le dejaron solo en la oscuridad. Momentos después los guardias a quienes conocía entraron. Los otros machos rechazaron mirarle, aunque él hubiera estado en términos amistoso con ellos antes porque él les había dado su cerveza. Ahora, ellos mantenían sus ojos apartados y no le hablaban. Cuando echó un vistazo abajo, se avergonzó de que cualquier bálsamo que le hubieran puesto todavía funcionara. El brillo sobre ello lo dio náuseas. Quiso decir desesperadamente a los machos que no era su culpa, que estaba intentando que su carne bajara, pero estaba demasiado mortificado para hablar cuando los guardias liberaron sus brazos y tobillos de la mesa. Cuando se levantó se balanceó, porque había estado sobre su espalda durante horas y solo había pasado un día desde su transición. Nadie le ayudó mientras luchaba por permanecer derecho, y sabía que era porque no querían tocarlo, no querían estar cerca de él ahora. Fue a cubrirse, pero ellos le pusieron grilletes de una manera tan experta que no tuvo ninguna mano libre. La vergüenza empeoró cuando tuvo que andar por el pasillo. Lágrimas derramándose y deslizándose por sus mejillas, y uno de las guardias resopló con repugnancia. El esclavo fue llevado a una parte diferente del castillo, a otro cuarto sólidamente amurallado con barras embutidas de acero. Este tenía una plataforma con una cama, un orinal apropiado, una manta y las antorchas sobre las paredes. Cuando fue introducido, había comida y agua, vituallas dejadas por el muchacho de la cocina al que conocía de toda la vida.
El macho en pretransición también rechazó mirarlo. Las manos del esclavo fueron liberadas y fue cerrado. Privado y tembloroso, se acercó a una esquina y se sentó en el suelo. Acunó su cuerpo con cuidado, para nadie más, y trató de ser amable con su nueva forma tras la transición, una forma que había sido usada de un modo incorrecto. Mientras se mecía adelante y atrás, se preocupó por su futuro. Nunca había tenido ningún derecho, ningún estudio, ninguna identidad. Pero al menos antes había sido libre de moverse alrededor. Y su cuerpo y su sangre habían sido suyos. El recuerdo de la sensación de aquellas manos sobre su piel le provocó una oleada de náuseas. Miró abajo a sus partes y se dio cuenta de que todavía podía oler a la mistress en él. Se preguntó cuánto tiempo duraría la hinchazón. ¿Y qué pasaría cuando ella volviera por él? Sadist frotó su cara y se dio la vuelta. Ella había vuelto por él. Y nunca había venido sola. Cerró los ojos contra los recuerdos e intentó ordenarse dormir. La última cosa que destelló por su mente fue una imagen de la granja de Bella con su prado nevado. Dios, aquel lugar estaba tan vacío, desierto aunque estuviera lleno de cosas. Con la desaparición de Bella había sido despojado de su función más importante, aunque fuera todavía una estructura sana y capaz de mantener fuera al viento, al tiempo y a los extraños, ya no era más un hogar. Sin alma. De alguna manera, la granja era justo como él. Gracias por escuchar este audiolibro en la voz del libro. Si te gustó, suscríbete y deja tu like para más historias. Nos escuchamos en el próximo libro. Hasta pronto.